Bienvenidos nuevamente a Darle Átomos, nuestro podcast, nuestro espacio, nuestras sesiones de conversación de mentiras de Nobles Australes. Hoy tenemos algo diferente, ya que estamos en el marco del día o los días del patrimonio. Hoy vamos a compartir un mate, virtual. Hoy me encuentro conectado con Rodrigo González. Él es parte, me refiero a que él trabaja, no es parte de la exhibición, del Parque del Recuerdo, ya el Museo del Recuerdo en Punta Arenas. Don Rodrigo González, a quien aprovecho de dar la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Jonathan. También compartimos un mate hoy día. Claro que Kiko tiene su mate, digamos, argentino. Uno lo compró en Zona Franca nomás, así que bueno. Bienvenido, don Javier, profesor Garay, nuevamente acompañándonos también en estas charlas. Agradecido de esta oportunidad, especialmente hoy, en el Día del Patrimonio, y sobre eso creo que vamos a conversar un poco. Así es, 29, 30 y 31 son los días del patrimonio en nuestro país, que por cierto se van a vivir de una forma muy distinta este año. ¿Ya? ¿Quieres comunicarte con nosotros o saber en qué estamos trabajando? Búscanos en redes sociales como ONG Nobles Australes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No olvides que puedes volver a escuchar los capítulos anteriores de A Darle Átomos por Spotify. Ya, don Rodrigo, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo rayos llega un joven Rodrigo González al Parque del Recuerdo? Tengo entendido que algo tienes que ver con la música, eres músico. Sí, estudié música. Y que también eres profe, ¿no? ¿Eres profe de qué? ¿O no De eres historia. profe de historia? ¿Y por qué no seguiste en el aula? Estas son preguntas al hueso. Y la verdad es que mi práctica, las dos prácticas profesionales, la hice en el Liceo Sarah Brown. Vi la realidad de la escolarización. ¿Saliste traumado? No, más que traumado, salí cuando terminé. Todos los profes me dijeron: no, Rodrigo, aquí estás listo para estar en cualquier liceo de la región. Estás hecho de acero. Aquí ya hiciste una coraza, ya sabes lo que es la realidad pedagógica y eso. Pero el tema es que cuando sales, cuando te titulas y te tienes que enfrentar al mercado laboral, te das cuenta que hay 8 vacantes y hay 50 personas postulando. Y obviamente todos te piden 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, y tú recién titulado en realidad no tienes muchas opciones. Tendrías que haber estudiado en octavo, más o menos. Claro, más o menos. Y pasó que justamente en esa época estaban haciendo se estaba llevando a cabo un proyecto acá en el Instituto de la Patagonia donde iban a capacitar personal que tenga conocimientos en artes y en historia para realizar un trabajo de revisión de documentos históricos y restaurarlos. Y alguien por ahí les avisó acá a la gente del instituto de que el chico que estaba haciendo la tesis estudiaba piano. Entonces me asociaron de que tenía motricidad fina a los dedos y que además tenía conocimientos en historia, así que podrían pagarme una capacitación en documentos para restaurar documentos. Y me titulé, pasó una semana y me llamaron para que me presente al instituto y obviamente dije que sí, y eso fue en el 2013. Y ahí estoy trabajando en el archivo histórico entre el 2013 y el 2017. Y el 2017 terminé el magíster en Ciencias Sociales con mención Patrimonio. Y allí es donde me dicen: ya ahora necesitamos que, probablemente con ya todos los años que llevaba en el instituto, trabajando con los documentos, y me imagino que fue por eso. Y justo hubo un cambio de equipo completo. Y me dijeron de hecho lo mismo: tú eres una persona joven, tienes visión de que aquí se puede hacer algo, toma, dale. La media historia, Rodrigo. Oye, pero ¿cómo es tu función dentro del Parque del Recuerdo? Me refiero porque te hemos visto de un lado para otro, te hemos visto en varias cosas metido. ¿Cómo lo haces? Haciendo como malabarista. Estoy encargado del área de curaduría, investigación, historia, educación. Hago guía, hago difusión, hago podcast, hago actividades para el Día del Patrimonio. ¿Te pareces Nobel? Sí, está como ¿Te pareces Nobel? Nosotros somos un poco igual así. Exactamente, como Circo Chamorro. Pero creo que
es así porque finalmente somos pocos los apasionados por lo que hacemos, y aparte de la pasión que se nota en ti, Rodrigo, también creo que hay un instinto de suerte, ¿no? Es estar en el momento preciso, en el lugar preciso, en el momento preciso, y tomar la oportunidad que se presentó, y eso creo principalmente. Y creo que también creo que es importante también el compromiso. Creo que es sumamente importante, porque cada vez que ha sido necesario, por ejemplo, para mí que mayo es el mes del patrimonio, porque estoy con un sinfín de actividades. Creo que estoy ahí en todas las cosas que sean necesarias, por así decirlo, donde pueda estar tanto como persona como representante del museo. Y creo que eso también eso es lo que finalmente valora nuestro trabajo, que más allá de los resultados, que bueno, igual ojalá que sean óptimos, pero sí la pasión, podríamos decir, si hablamos más románticamente, la pasión que uno demuestra por las cosas que hace. O sea, de repente hay cosas que uno hace que están fuera de su trabajo, pero uno decide hacerlas igualmente porque, no sé, el romanticismo magallánico, que también me gusta en mi región, me gusta que no solamente el relato hegemónico esté presente, sino que también lo ausente también que esté allí, porque donde hay poder, hay resistencia al poder, decía un peladito francés. Y creo que aquí es importante. De hecho, cuando llegué, este era el Museo de los Pioneros. Ese era el discurso cuando llegué acá. Y hoy día estamos apelando a que se entienda que este es el museo de los trabajadores, las trabajadoras, que este es el museo del trabajo, porque en definitiva los pioneros no estaban con el arado. Quizás los colonos sí, pero no el pioneer, ¿cierto? Que tiene como otra connotación más vinculada al capital, sino que más bien, de hecho, la primera obra de teatro que hizo el museo se llamó Misión Golondrina, y que hablaba sobre la migración chilota acá al Magallanes. Y la primera donación grande que me tocó recibir fue un bote chilote que hizo el maestro Tacul en conjunto con los estudiantes del Liceo Industrial. Y la segunda obra de teatro que se hizo fue sobre la colonia Punta Arenas, en donde mostramos la colonia pero con los colonizados. Mostraba también esa dicotomía de, bueno, si hay colonizadores tienen que haber colonizados. Y mostramos la Punta Arenas de finales del siglo XIX, donde había servidumbre, Segnam en este caso, y la gente queda impactada porque decían, oye, había venido a este museo muchas veces y nunca había visto teatro, menos este tipo de teatro. ¿En dónde leo esto? Es como, esto no sé si está escrito, pero en relato oral y juntando fuentes uno puede llegar a distintas hipótesis y supuestos. Y además que lo bueno del teatro es que es ficción y es realidad. Entonces ahí uno tiene que ver qué cosas van ahí, la lectura intermedia que se hace. Así que esa es la gran historia, mi historia con el museo y con el instituto. Pero en ese sentido, y haciendo eco de tus palabras, creo que somos uno de los pocos que cuando vamos al Día del Patrimonio nos quedan mirando muchas veces feo por nuestras intervenciones. Ah, sí. Eso tiene que ver, a ver, los magallánicos somos muy orgullosos de nuestro pasado, probablemente de nuestro presente. A veces dice que somos medios cachetones. Y yo una de las cosas que digo es que Magallanes también es un feudo. Y a mí, sí, de todas maneras. Y a mí hubo algo que el año pasado me dejó muy hacia adentro, que tiene que ver, y a esto te quiero llevar también con el concepto de patrimonio. Tú mencionaste también ahí al maestro Tacul, que es el constructor de, digamos, de naves. Uh-huh. ¿Ah? Fíjate que hay una cosa que ocurrió el año pasado.
a raíz del estallido social, yo una vez le pregunto a un estudiante, ¿por qué rayas? ¿Por qué rompes? ¿Por qué? Y él me dice, yo rompo, yo rayo, porque mi barrio es feo, no es como el centro. Y a raíz de eso, seamos sinceros, Punta Arenas es linda, pero ¿qué Punta Arenas? ¿La Punta Arenas del centro? ¿La Punta Arenas de las avenidas? Pero ¿y el resto de Punta Arenas? Donde tenemos poblaciones que tienen pasajes donde no entra un gato de espalda, como se dice, donde yo no veo el estrecho. Ojo, Claro. que es algo que se supone que todo magallánico se siente orgulloso. Tenemos ahí el estrecho, toda esta historia, que después vamos a hablar un poquito también de ella. ¿Qué crees tú que pasa con el tema del patrimonio? Porque bien lo dijiste, el patrimonio antes era conocer los edificios que en el fondo estaban vedados y que nunca deberían haber estado vedados. Porque tú bien dijiste, tú trabajas en un lugar con una tremenda carga emocional también, porque detrás de esas carretas, detrás de esos tractores, hay historias de personas y lo que uno ve es, perteneció a la familia tanto, pero sería interesante leer, acá trabajaba la familia tanto, porque hay una cosa que a uno le llama la atención, y que yo he hecho el ejercicio con mis estudiantes. Lo llevo al Palacio Brown Menéndez y lo llevo a una casa de allá, del Instituto de la Patagonia. Entonces uno dice, son similares en época. Uno tenía baño y el otro no tenía alcantarilla, no tenía ni siquiera nada. Tú mencionaste la colonia. La colonia de Punta Arenas, esto era una cárcel, era un presidio. Entonces, ¿qué pasa con esto de patrimonio? El patrimonio es solamente los monumentos, o también, como decía muy bien Jonathan, las historias. ¿Y cómo hacemos también que en el fondo todos nos sintamos parte de vivir en Magallanes? Porque, ojo, Magallanes también establece guetos. ¿Qué opinas tú de eso, Rodrigo? Sí, bueno, nombraste varias cosas, vamos desmenuzando. Claro, bueno, primero que todo el tema de qué pasa con esta otra Punta Arenas, que es la Punta Arenas que el plan regulador está enviando a la periferia, que está creando condominios, está creando formas de habitar el territorio que nos eran desconocidas, en donde vemos claramente que poco a poco se está copiando el modelo inmobiliario que está ocurriendo en otras ciudades de Chile. En Santiago es donde es más claro el ejemplo, donde estamos enviando a la vivienda social, comillas, ¿cierto? Una gran comilla, un gran par de comillas, sí. La vivienda social, donde vemos que la única foto, la única vez que salen en el diario en primera plana, cuando son lindas, es cuando las están entregando. Cuando salen las autoridades y estamos dando techo a 1000 familias, no sé qué, y después solamente esa población comienza a salir en el diario, pero en la crónica. En la crónica roja principalmente, que hubo asalto, que hubo no sé qué. Y cómo también van creando el estigma social, en este caso, de la población nueva, y que, como bien dices tú, ya son guetos. Porque además hay otro fenómeno que está ocurriendo hace hartos años en la región, y es que hay un proceso migratorio bastante considerable a nivel nacional y evidentemente internacional, con países centroamericanos y americanos propiamente tal, en donde vemos que familias hacinadas en arriendos que cuestan un ojo de la cara. De hecho, en estos mismos momentos estoy en ese ejercicio, porque como estoy en la clase que no tiene ni mucho ni poco, ni me ayudan, ni me ayudan, ni puedo pedir ayuda. Estoy buscando arriendo y... Somos dos. Y es carísimo, o sea, un sueldo mínimo
de una persona se va a arrendar una casa un par de metros cuadrados y vemos que eso después que hace que una familia promedio, no sé, en donde el papá está presente, no se echó a la fuga, o una mamá soltera con sus 2 hijos o hijas, distintas situaciones, y vemos que hay un abandono muy importante por parte de las autoridades. Por trabajo también me ha tocado estar en sectores de la periferia en donde no llegaba la locomoción colectiva, por ejemplo. También he estado inmerso en esa otra Punta Arenas, Punta Arenas donde hay más de un centenar de personas en situación de calle, conversando qué pasa con estas personas, por ejemplo, en situación de calle en el invierno. Hoy día salió en un titular de prensa que una persona murió de frío. Pero probablemente, perdón Rodrigo, esa es la gente que escondemos cuando vienen los turistas. Exactamente, de hecho... No le mostramos el Punta Arenas. Justamente, hacia allá iba. Hace un par de años, hace 2 años más o menos, estuve co-dirigiendo una tesis sobre pobreza extrema y personas en situación de calle. Y claro, ahí vi parte, creo que la punta del iceberg de la otra Punta Arenas, que en los titulares de prensa se plantean abiertamente de que eso afecta la imagen turística de la ciudad, esta que es la Punta Arenas antes del Canal de Panamá, con los edificios ahí en Calle Roca, la Plaza de Armas y todo eso. Pero creo que eso es algo que está pasando a nivel global. La globalización es un eufemismo del sistema, en este caso neoliberal, que tiene esta arista, que en el ámbito de lo social y lo habitacional está haciendo que Punta Arenas pierda su estructura arquitectónica que estábamos, comillas de nuevo, acostumbrados a tener en nuestro imaginario, en donde las poblaciones son más bien donde hay un muy fuerte contenido resiliente de las poblaciones, combativas, con resistencia y con una historia común que más que darles vergüenza las hacía sentir orgullosos y orgullosas de su condición de pobladores. Pero tal como señalas, cada vez más, y de hecho igual por dar vueltas en la ciudad, veo y nos siguen construyendo, y las mismas casas grises con edificios donde viven muchas familias, donde ves un parque en donde hay un abandono completo. O sea, no es echarle la culpa a alguien, pero o sea, las autoridades ¿quién las está asesorando en términos urbanos, en términos paisajísticos, en términos arquitectónicos? O sea, no pueden decir que acá en Magallanes no hay espacio, es la región más grande de Chile. Y haciendo el nexo con la idea del patrimonio, el patrimonio aquí es muy interesante, porque hay un par de investigadores, no recuerdo ahora en este momento, pero sí hablan de que existe un patrimonio que lo denominan el patrimonio incómodo. A propósito, por ejemplo, de sitios vinculados a la dictadura militar correspondiente de cada país, como las casas de derechos humanos, las casas de detención, y representan un patrimonio que en vez de convocarnos emociones positivas, por así decirlo, nos evocan cosas que son más bien reflexivas, críticas, y nos hace tomar una postura más a la defensiva de mirar este patrimonio. Y creo que eso es lo que hay que ver, por las ausencias, qué es lo que... Porque también Punta Arenas, con el tema del turismo y todo, como que se ha ido sacralizando mucho, y la realidad de Punta Arenas
hoy día es bastante compleja en todos los niveles, que si nos podemos hablar me imagino con colegas del área de sociología aquí, haciendo énfasis, por ejemplo, en la vida nocturna, qué pasa con Punta Arenas en la noche aquí. No, la mayoría de la gente diría, no, esta no es mi Punta Arenas, no es mi Magallanes querido. No me crecí en aquella época. Claro, ¿no? O el concepto, no, la gente mala del norte, y todas estas cosas que finalmente hacen que Magallanes se mantenga en la burbuja, ¿me entiendes? Entonces creo que todas estas cosas es importante hablarlas y señalarlas, con un pensamiento crítico. Creo yo que el patrimonio también es eso, valorar y también cuestionarnos las cosas. En el estallido social, viste que lo que ocurrió fue que le botaron la cabeza a José Menéndez en la Plaza de Armas. Sí, todavía hay gente con la el pelo por eso. A propósito de los 500 años nada que celebrar y a eso quería igual. Entonces, todo esto es parte también del patrimonio. Es parte también del patrimonio porque siempre hay una lectura, sobre todo del monumento, porque el monumento es una imposición, o sea, el imperio romano, el imperio napoleónico, cada vez que llegaban a un pueblo que conquistaban, llegaban y colocaban su estatua y decir, aquí estamos nosotros, y pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué rol cumplen los monumentos? Y me encima Punta Arenas, que está llena de monumentos por todos lados. Y un día hice ese ejercicio, le preguntaba, creo que estábamos en un taller en INACAP, y hablamos de los monumentos. Punta Arenas, la ciudad de los monumentos. Sí, una frase que se escucha. Claro, yo les dije, ya, y de todos los monumentos, la avenida de los monumentos y todo lo que tú quieras, ¿cuántas personas están en esos monumentos? Personas que no estén vinculadas ni a instituciones ni al poder. Por hacer el ejemplo coloquial, ¿cuántos, no voy a usar a Juan Pérez, ¿cuántos Rodrigo González, porque igual Rodrigo González es uno de los nombres más comunes de América, ¿cuántos Rodrigo González hay en los monumentos de Punta Arenas? Ninguno. Todos los monumentos son militares, de la iglesia, del Estado. Uno que otro no son de eso. Podemos decir el monumento a los vejeros, el monumento de la Goleta Ancud, que ahí tiene también su controversia. Max Steel. Claro. O el monumento, no sé, a la inmigración croata, que en realidad todos los migrantes de cada país deberían tener su propio ahí recuerdito, por así decirlo. Pero es un poco eso, hay que hablar de lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno. Mi última consulta a Rodrigo, y de ahí despedimos esta magna charla. Yo te quería preguntar acerca de las donaciones del museo, porque me he dado cuenta, y creo que todos los que hemos ido nos hemos familiarizado con algún objeto dentro del Parque del Recuerdo. Desde la máquina de coser, que alguna abuela probablemente la tenía en la casa y nosotros la ocupábamos de auto de carreras o de nave espacial. De repente los frascos donde hacían mermelada. Entonces, a lo que te iba a preguntar, ¿hay familias que les han donado algo? Cosas quizás personales de la abuela, del padre. ¿Qué tipo de donaciones han recibido? Sí, sabes que eso nos pasa mucho acá en el museo, porque la mayoría de los objetos que están acá en el museo fueron donaciones que iban llegando de las personas que veían que se estaban montando un parque, porque la idea de esto surge como un parque cultural, y poco a poco la gente decía, oye, aquí están juntando cosas antiguas, ¿saben qué? Yo en mi patio tengo un montón de cosas que voy a botar a basura, si quieren pueden venir a ver, y si hay algo bueno se lo llevan y el resto se bota a la basura. Y se daba el caso que iba, en este caso, Mateo Martinich, que era director del instituto, iba a ver y pacato todas las cosas, porque en realidad habían muchos objetos que sí tenían valor y que la gente no lo veía. Y de hecho pasa que donaciones más recientes,
tú ves, no sé, incluso el matero de la abuela, que antes estaba ahí en la casa, estaba como detrás al final del mueble, Claro. pero cuando esa persona ve que el matero de la abuela está en una vitrina y dice que esto es parte de nuestra historia, la gente de verdad como que se da cuenta de esto que señalas tú, pues, del patrimonio intangible y de cómo finalmente es el valor que les damos a las cosas y la reinterpretación que puede haber. También es interesante analizar, bueno, nosotros como cultura occidental somos, creo yo, ahí, bueno, no quiero entrar ni a tecnicismo ni a meterme en disciplinas que no me corresponden, pero sí somos muy de cultura material, de lo tangible, de que si está acá, esto es histórico y le damos mucha importancia, no así a las historias. Por ejemplo, recuerdo haber estado participando como voluntario en una biblioteca pública acá en Punta Arenas, en la biblioteca 6, y ahí en la biblioteca se juntaban, hicimos para un día del patrimonio, hicimos el Día del Patrimonio Barrial, y convocamos a todos los vecinos y vecinas de Punta Arenas a través de la Junta de Vecinos durante 2 meses, todo el martes, a tomar mate, café y conversar sobre las añoranzas de su barrio, cómo lo recordaban, qué pasaba. Íbamos colocando temáticas, por ejemplo, qué pasaba cuando nevaba en Punta Arenas antes. Y la gente como que miraba para arriba y cerraba los ojos y se acordaba de una infancia tirándose en trineo, otros haciendo helado con la nieve. Y son cosas que hoy día no pasan porque en Punta Arenas no está nevando por el cambio climático. Entonces, así como eso, así como las reuniones de las juntas en La Pampa, y la gente, claro, se dio cuenta de que a pesar de que su barrio no era histórico, no era patrimonial, tenía mucha relevancia y empezaron a salir pequeñas historias de diversas poblaciones de Punta Arenas que tienen un... Y ahí fue re interesante porque ahí se estaba armando la población 18 de septiembre con su... Porque hoy día el 18 de septiembre es una población que emerge a partir de la autoconstrucción y que tiene una identidad barrial muy potente hoy día y consolidada, pero no es la única de Punta Arenas. Y recuerdo que en aquel entonces salieron varios vecinos y vecinas señalando, sí, en nuestro barrio nosotros fuimos los que levantamos el barrio. Nombro la Pingüino, la Carlos Ibáñez, Gobernador Biel, y gente que se acuerda cómo su abuelo construyó la casa, que vive hoy día. Y ahí poco a poco como que lo dejamos, le encendíamos la chispa, claro. Y al principio todos tímidos, calladitos, y de ahí no paraban de hablar, entre que les servíamos mate y sopaipilla. Pasó que finalmente hicimos un conversatorio para el Día del Patrimonio, y ahí le decíamos que no era necesario pasar el Día del Patrimonio yendo solamente a los grandes palacios, sino que también ellos podían autoconvocarse, hacer cosas ahí en la misma junta de vecinos. Y bueno, después obviamente dejamos que vuele y de repente me encuentro con gente o con agrupaciones que están haciendo cosas en los barrios y también me han invitado a participar y es súper interesante. Cuentan, no sé, en algún momento me invitaron en la 18 a hablar, estaban reviviendo cómo se vivió la dictadura, por ejemplo, en la 18 de septiembre, que era una población muy marcada por el estigma social, y era interesante escuchar qué es lo que pasaba, y en definitiva, a esto es lo que vuelvo a decirte al principio, el Día del Patrimonio hace 20 años atrás eran solo palacios, y hoy día estamos acá, por ejemplo, hablando, ¿cierto?, en este podcast, y estamos disparando para todos lados, pero en definitiva es el mismo meollo. ¿Qué es lo patrimonial? ¿Qué es lo que estamos valorando como sociedad? Y creo que con todo esto, el acontecer que está pasando ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora cuánto valoramos un abrazo familiar, un abrazo de los amigos, cuánto se va a extrañar en la incertidumbre de que no sabemos cuándo nos vamos a poder volver
a abrazar como antes, que es algo tan humano. Y creo que estas cosas van pasando así. Y que tanta falta nos hace de repente, y ahora nos damos cuenta. Para ir cerrando este primer bloque, conversamos harto de patrimonio y de la sociedad magallánica, un poco del museo también y de la historia de Rodrigo. Les recuerdo que nos pueden seguir, nos pueden buscar en redes sociales como ONG Noveles Australes, para ver en qué estamos trabajando, para ver qué estamos ideando. Les recordamos que también los capítulos anteriores de A Darle Átomos los pueden escuchar por aquí, por Spotify, y también por YouTube. Así que nos empezamos a despedir, nos volvemos a encontrar en la siguiente sesión también del Día del Patrimonio. Tenemos más sorpresas y actividades, así que no se olvide, si tiene tiempo libre y no sabe cómo desperdiciarlo, entre al Facebook, al Instagram, al Twitter y al YouTube de Noveles Australes. Nos vemos y muchas gracias a Rodrigo y muchas gracias al profe.